Daremos comienzo con la clase número 1 del libro de Santiago. El autor del libro de Santiago es el hermano menor del señor Jacobo. Fecha del libro es aproximadamente año 62 a.C. El lugar de registro es Jerusalén. El título es La fe que se ve por obra. El capítulo 1 es capítulo de prueba. Punto 1. Alégrense si es probado. Versículo 1 y 4. Punto 2. Orar cuando venga la prueba. Versículo 5 al 8. Punto 3. Permanecer en la palabra. Versículo 9 al 11. Punto 4. Vencer la prueba. Versículo 12 al 18. Punto 5. Sean receptores de la enseñanza. Versículo 19 al 21. Punto 6. Sean practicantes de la palabra. Versículo 22 al 27. Veamos en el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Aquí las 12 tribus que se hallan dispersas son los judíos convertidos al cristianismo, los que viven en la tierra de Judea o fuera de ella, los que habían sido llevados como prisioneros, los que habían sido dispersados por la persecución. Estaban dispersos, pero su amor por Dios no habían cambiado. Para consolarlos, Dios hizo que se escribiera el libro de Santiago. En el versículo 2, hermanos míos, todos los fieles creyentes somos hermanos en la fe. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué clase de pruebas tienen? Desprecios de los gentiles, saqueos, peligros de parte de ladrones. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 28. Hebreos capítulo 10, versículo 34. La prueba que se menciona en este versículo es, más que tentaciones, se refiere a los sufrimientos. El camino de seguir al Señor, podemos decir que hay muchas clases de pruebas. Para la enfermedad hay varias maneras de tratamientos. Algunos sufrimientos son para quebrantar nuestros orgullos, o algunos sufrimientos son para ayudar a quebrar el egoísmo. Lo que los fieles creyentes padecemos no es tribulación ni juicio para refrenar el pecado. Debemos saber que es una disciplina que Dios nos da. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, dijo, que se nos sobrevendrá la prueba de repente. No es algo deseado. Cuando venga esa prueba, que nos consideren dichosos. Cuando venga esa prueba, que nos consideremos dichosos.
no juzgando según las emociones, sino juzgarlo según desde el punto de vista sobrenatural. A través de la palabra de Dios, entonces, podremos deducir un buen juicio. Dijo, considérense dichosos. Primero, alégrense del yugo que se les puso. Nosotros fuimos llamados para dar testimonio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 12 al 13. Segundo, para la edificación de la iglesia. A través de la persecución, la iglesia se va creciendo más. Tercero, consuelo previsto. Consuelo previsto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Nos provee de poder para ganar las tribulaciones. En el versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Por qué podemos estar felices en medio de la aflicción? Porque es prueba para afianzar más nuestra fe. Si no sabemos, nos desconcertamos. Dijo que deseaban ser perfectos. No podemos soportar las aflicciones con solo los conocimientos del mundo. Cuando tenemos la sabiduría espiritual es cuando podremos vencer. El propósito de la prueba son, primero, para la vida misma del fiel creyente. A través de la prueba, Dios quiere que conozcamos nuestro propio ser. Mateo capítulo 26, versículo 69. Segundo, las pruebas están para dar enseñanzas en el mundo, para exponer nuestra vida de fe, para que los que son débiles en la fe puedan tener una fe más segura, y a los que no creen, para provocar un corazón de arrepentimiento. Dios nos prueba, y el lapso de tiempo de prueba está determinada. Nos sondea, nos ayuda a avanzar nuestra fe. Y es continuar avanzando aferrado firmemente en la esperanza. La prueba de fe produce paciencia. Todo esto es posible por la gracia de Dios. Tendemos a formarnos por la continua repetición de nuestras costumbres. Hay que ser cargando la carga en nuestras espaldas. A través de la prueba nos acostumbramos a depender de la gracia de Dios y a formar paciencia. El significado de paciencia es activamente lo que sea que venga a nuestra vida, aceptar que todo viene de Dios y recibirla. De manera pasiva, es seguir constantemente lo que tenemos que hacer. Si vemos en el versículo 4, dice que a la constancia debe llevar a feliz término la obra. El significado de que la paciencia lleve a feliz término es hasta que la paciencia sea demostrada suficientemente.
aún siendo constante, paciente, hasta que se forme, que uno vaya formando los requisitos que necesita para ser cristiano. Nadie puede ser perfecto al 100%, pero la capacidad de un navegante se puede saber cuando esté enfrentando una tormenta. Por eso dice que sean perfectos e íntegros en la paciencia, sin que les falte nada. Debemos seguir adelante constantemente para no tener faltas. Versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué significa esta palabra? Que se den cuenta que tienen falta de sabiduría. Aquí la sabiduría es la sabiduría de soportar la aflicción. No es fácil soportar cuando venga la prueba, pero dice que pida. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Primero, para descubrir el propósito de Dios que nos guía en medio de la aflicción. ¿Cómo se expresa ese propósito? Y para hacernos dar cuenta de cuál es el significado de la prueba. Segundo, para saber el carácter de la aflicción. Si es prueba o es juicio. Tercero, para que en el día de la aflicción entienda que es su llamado y lo obedezca. Cuarto, para que no se enreden en las pasiones carnales. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Toda sabiduría debe pedírselos a Dios, que Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dijo que Dios le dará, primero, al que ora le dará. Segundo, tiene que tener un buen propósito. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Tercero, con actitud de fe y de todo corazón. Salmos 41. Cuarto, el propósito de la oración es para dar la gloria a Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Aunque tenga uno muy buenas noticias, pero esa noticia no tiene ningún beneficio para mí, ¿de qué me serviría? Significa que lo que Dios quiere darnos tiene que llegarme al corazón. Versículo 6. Pero que pida con fe. Esto es confiar en Dios. También significa que uno está seguro de lo que pide es justo. Podemos decir que confiar especialmente en Dios es pedir con fe. Orar con fe es tener un correcto y justo pensamiento acerca de Dios. La fe nos lleva a nuestro espíritu
a obrar lo que a Dios le agrada. Por nuestro espíritu, hace que ejecute la esperanza al que ha pedido. Dijo que no dude. Que no dudemos acerca de la gracia y la promesa de Dios. Versículo 7. Quienes así no piensen que va a recibir cosa alguna del Señor. Dios siempre quiere darnos su gracia a nosotros. Pero que si duda ni piense recibirla. Dios puede darnos no solamente la sabiduría, sino todo lo que sea necesario añadido a eso. El de doble ánimo es un hipócrita, como aquel que tiene doble espíritu, no sabe por dónde ir en medio de dos direcciones diferentes. No sabe por dónde ir. En el versículo 9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Aquí el hermano de condición humilde se refiere al que se ha hecho pobre por Cristo. Salmos 9, 1 al 13. Este hermano de condición humilde está orgulloso de sufrir, considerándolo como un privilegio. Un cristiano no debe jactarse de sí mismo, debe enorgullecerse de Dios y de ser un fiel creyente. Por eso no debe quejarse de la providencia de Dios. Versículo 10. Y el rico de su humilde condición, el rico pasará como la flor del campo. Es la humildad que viene de saber que la pasión que viene del mundo es todo absurdo. La riqueza y la prosperidad pasarán rápidamente. Por eso hay que humillarse. Salmos 37, 2. Job capítulo 14, versículo 2. Cuando estamos ricos, muchas veces perdemos lo espiritual. Por eso debemos pedir la gracia de Dios para que podamos humillarnos cada vez más. Cuando estamos humildes, aunque perdamos la riqueza, no nos inquietaremos. Versículo 11. Nos dice acerca de que toda riqueza de este mundo se irá deteriorando. Versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación. Es la aflicción que padece por Cristo. Es la aflicción que viene por padecer por Cristo. Que soporten cuando vengan la prueba. Resistir hasta producir una mayor paciencia. Sin quejarse. Sin debilitarse. Sin insultar a Dios. Con paciencia y constancia vencer las aflicciones. El sufrimiento de un cristiano no puede disminuir la felicidad. Aunque las cosas del mundo parecen estar, tarde o temprano desaparecerán. Nosotros los cristianos vivimos sirviendo a Dios. Por eso no hay preocupación de perder a Dios.
Si en el mundo consideran infelicidad a la cruz, esa persona no está pensando que la fe es lo primero en la vida. La aflicción incrementa la felicidad. Si vemos en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 15, dice que recibirán una doble bendición. Porque al salir aprobado, dice, antes de recibir la corona de vida, debemos traspasar bien el tiempo de prueba. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Nos dará la heredad del reino de los cielos y nos hará partícipe de la inmensa y eterna bendición celestial. Como recibimos la corona de vida después del trabajo, así recibiremos la heredad celestial después de la obra. Lucas capítulo 22 versículo 29, Salmos 16 versículo 11, Primera de Corintios capítulo 9 versículos 24 y 25, versículo 13. Que nadie al ser tentado. Aquí se refiere cuando esté por recibir la tentación a caer en el pecado. Que cuando uno es tentado no diga, es Dios quien me tienta. La responsabilidad en cuanto al pecado no está en Dios, sino en nosotros. Aquí aparece el motivo. Dios no puede ser tentado por el mal, dice. Porque Dios es santo, no puede ser tentado. Y dijo que no tienta a nadie. Dios no es tentador. Como no tiene mal, no puede tentar a otro a pecar. Dios es santo. Entonces, ¿quién es el que peca? Si vemos en el versículo 14, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El origen del pecado es la codicia. Deseos carnales. Está diciendo que se trata de todas las pasiones del corazón, de los deseos carnales. Celo, envidia. Resultados del fruto del mal. Aparecen como resultados del fruto del mal. Lo que puede tomar control de este corazón. Primero, hay una ley que obliga. Significa esforzar para rechazar. Y hay engaños que nos hace caer en las pasiones carnales. Si has caído en algo así, has caído en la trampa. Versículo 15.
Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Los deseos concebidos de pensamientos carnales de ahí nace el pecado. Son los pensamientos carnales que salen de los pensamientos. Dijo que engendra el pecado, que se nota en forma externa y específicamente. Seguido voluntariamente de consentimientos y del honor, se ejecuta en el corazón. Entonces es exteriorizado en actos. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, ahora el pecado ha tomado su forma, se convierte en algo más poderoso que se ha acostumbrado. Esto lleva a la muerte. El corazón queda atrapado completamente por el pecado. Versículo 16. Mis hermanos, no se engañen. Esto es no desorientarse. Y también que no malentienda. Dios, ayudando a generar nuestro actuar, no hace que engendre el mal. Dios es fuente de toda creación, pero no la fuente del pecado. Porque es difícil comprender este problema. Acerca de ciertas verdades que los hombres no podemos comprender, tratan de interpretarlo de otras maneras. Cuando no podemos comprender, debemos orar para que podamos tener un correcto entendimiento. Pensar equivocadamente acerca de la naturaleza de Dios es peligroso. Por eso dice, mis hermanos, no se engañen. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué es ese regalo? Renacer, nombramiento, santificación, vida eterna. Porque todo esto viene de lo alto. Porque no lo tenemos porque somos merecedores, sino por la gracia de Dios. La bendición más grande entre las bendiciones es la espiritual. Esto viene del Padre de la luz. Por lo tanto, debemos dependernos de nuestro Dios e ir por el camino de la luz. Versículo 18. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. El significado de los primeros frutos, primero, tiene el significado de manifestar el poder del Señor a la humanidad. Segundo, para que puedan expresar gratitud, entregando los primeros frutos. Por lo tanto, nosotros debemos estar agradecidos todo el tiempo. Además, aparece lo que entregamos a Dios.
El pueblo de Dios es el primer fruto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Éxodo capítulo 13, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Salmo 144, versículo 15. Dios obra según su propia voluntad. Actúa según su propia voluntad, mediante la palabra de verdad. Esto significa que nos engendró por medio del Evangelio. Por medio de Jesucristo nos hizo nacer de nuevo. Versículo 19. Como nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, significa que ahora escuchemos bien la palabra de Dios. Los fieles debemos obedecer la palabra de Dios. La esencia de la gracia es desear cada vez más la gracia de Dios. La palabra nos ayuda a crecer. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Todos deben estar listos para escuchar. Quien sea. ¿Qué significa esta palabra? Como Dios enseñe, que tenga una actitud de obediencia. Esto es lo que significa listos para escuchar. Hay que ser voluntario y seguir esforzándose para escuchar la palabra de Dios. Ahora hay que saber escuchar bien. Lentos, dice, acerca de la palabra de Dios. Que no hable apresuradamente si esto es así o no es así. Antes de lo que llegue a ser a una mayor comprensión de la palabra, que no se apresure a estar predicando. Que no juzgue apresuradamente acerca de la naturaleza de su Dios y su enseñanza. Antes de enseñar a otro, deberá uno aprender. Que cuando sea reprendido por la palabra, no le contradiga. Lentos para enojarse. Cuando escuche o hable, no debe hacerlo con expresión enojada. El que enseña no debe usar las palabras de Dios para expresar sus emociones negativas. No debe dejar encargado en su enojo las palabras de Dios. Desde el punto de vista del oidor, es no contradecir. Tiene que recibir la palabra de Dios en forma humilde. ¿Por qué? Aquí significa que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ser justo es lo que Dios pide a los hombres. Lo reconoce. Produce la vida justa que Dios quiere. Nosotros, para producir la vida justa de Dios, quiere que no debemos airearnos. Si nos enojamos, le damos cavidad al diablo y nuestro corazón no se calmará. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículo 30. Enojarse es desechar la vida de fe. El cristianismo es manso. Y si se enoja, ensucia la confesión de fe.
Por eso que reciban con humildad la palabra de Dios, desechando el corazón corrupto dentro de nuestro ser. Debe tratar de recibir bien la palabra de Dios. Como tenemos muchos pecados, nos cuesta arrepentirnos. La mansedumbre es lo opuesto del orgullo. Es humildad. Es un corazón deseoso de hacer, seguir y obedecer la voluntad de la palabra de Dios. La palabra sembrada en ustedes no solo se debe entender, sino que hasta hay que sembrarlo en nuestro corazón. El estado de la palabra sembrada en el corazón es así. Nos lleva a comprender la voluntad de Dios, en amor y entrega para obedecerlo, que quiera voluntariamente cumplir con las obligaciones. Actitud voluntaria. Eso es actitud sembrada. Versículo 22. Llévenla a la práctica, no se engañen a sí mismos. Cuando solo escucha la palabra y no pone en práctica, habrá juicio. El que pone en práctica la palabra de Dios es el que mejor ha escuchado la palabra. El predicador, más que querer escuchar, que fue lindo la prédica, sino ver el cambio en la vida de los fieles debe ser el mayor elogio. No se engaña a sí mismo. El no obedecer, eso es lo que nos condena. Versículo 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. La palabra de Dios es nuestro espejo. ¿Qué es lo que refleja el espejo? A Dios y al cristiano. Segunda de Corintios 3:18. En segundo lugar, nos refleja. Nos ayuda a comprender el pecado y nos muestra nuestro verdadero ser. Por eso dice que meditemos muy bien la palabra de Dios. Si no rumiamos la palabra de Dios, perderemos toda su palabra. Como examinamos nuestro propio ser en el espejo, así debemos hacer nuestro ser ante la palabra de Dios y comprenderlo suficientemente. Versículo 25. En la ley perfecta queda libertad. Aquí se refiere al Evangelio. Toda la palabra y la enseñanza de Dios. Primero, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es la ley. Salmos 1, versículo 2. Segundo, es el Evangelio. ¿El porqué de que el Evangelio es perfecta? Porque dentro de ella está revelada toda la voluntad de Dios.
Todas las condiciones de cómo promulgar la ley están en los evangelios. Primero, justicia. Toda ley es justa, imparcial, santa y buena. Segundo, la ley es más efectiva si se distribuye lejos. Aunque haya promulgado la ley y no se extiende, es lo mismo que hacer caer al hombre en una trampa. El que hizo la ley fue Dios. El propósito de promulgar la ley fue para salvar almas. Por eso, cuando debemos tratar el Evangelio, como lo hacemos con las leyes, examinar. Hay 3 clases de significado. 1. Profunda meditación. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Segundo, investigar sinceramente. Primera de Pedro 1:10. Tercero, recibir una impresión fresca. Es enfrentar a la palabra de Dios con deseo de que obre en el corazón. Si observamos algunos puntos de la perfección del Evangelio, primero, la palabra de Dios perfecciona al hombre. Segundo, nos guía perfectamente para que podamos tener una relación perfecta con Dios. Tercero, gobierna nuestro antiguo carácter y conciencia. La ley del mundo solo lleva a obedecer por fuera. Cuarto, esa mentalidad es inmutable. En todas las épocas es igual. Quinto, es puro y no tiene error. Sexto, la palabra no tiene ninguna carencia. Segunda de Timoteo 3:16. Por eso nosotros debemos valorar la palabra. No se debe agregar otro contenido a la palabra. Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18. Como la palabra en sí es perfecta, que otras personas digan que han recibido otras profecías está mal. Además, la perfecta ley da libertad. Enseña el camino de libertad del pecado y de la muerte. El deber de obedecer al Evangelio es el fruto de una verdadera libertad. La responsabilidad es libertad y el pecado es un lazo. Dejar que haga lo que quiera es una gran sujeción. La maldad parece ser libre. Vivimos enlazados en esta vida y en la otra. Pero nosotros los que creemos, vivimos en libertad en Dios. Los que viven en la ley no solo escuchan y se olvidan. Para no olvidar, primero, tiene que enfocarse en eso. Proverbios 4, versículo 21-22. Segundo, apego. Salmos 119, versículo 97. Tercero, hay que aplicar y verificar.
Cuarto, hay que meditar. Proverbios 9:12. Lucas 2:19. Quinto, llegar a la meta. Juan 2:17. Sexto, práctica. Salmo 119:93. Séptimo, depender del Espíritu Santo. Juan 14:26. ¿De dónde viene nuestro pecado? Viene de la escasez de la memoria. Salmos 119:139. Lucas 22, versículo 62. Lucas 22, versículo 62. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Salmo 77, versículo 1 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Aquel que obedece así será bendecido en todas las tareas que hagan. Obedecer la ley es prueba de recibir bendición. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. De estar hablando de la palabra de Dios, habla acerca de huérfanos y viudas. Habla acerca de aquel que no pone en práctica la palabra. Si ama a Dios, es amar al prójimo. Prójimo se refiere a todas las personas. Especialmente designa a los cristianos. Por eso, sin amar al prójimo, no puede decir que diga que ama a Dios. Y que tenga cuidado de lastimar a otro con palabra, eso es lo que está diciendo. Que es muy malo pecar con lo que dice. No refrenar la lengua es pecado que hacen los hipócritas. Critica mucho a otros. Y la lengua muestra muy bien el estado del corazón. Por eso hay que refrenar la lengua. Si no refrena la lengua, será todo en vano la vida espiritual que tiene adornado. Hay que refrenar la lengua. Y cuidar bien a los huérfanos y viudas. La verdad y la mentira de nuestra fe se confirma en amor al prójimo y una vida en santidad. Versículo 27. Dice, delante de Dios nuestro Padre. Dios es el que juzgará. Desde el punto de vista de Dios, cuidar a los huérfanos y viudas es muy importante. Cuidar a los prójimos y la vida sin mancha del mundo debe ir en forma paralela. ¿Qué es una vida secular? Primero, las cosas del mundo ensucian nuestra mente. Juan 17:15. Segundo, las pasiones del mundo. Segunda de Pedro 1:4. Tercero,
Tercero, las personas del mundo son indecentes y emiten un mal hedor. Segunda de Timoteo 2:21. Debemos cuidar a los pobres como el culto que damos a Dios, con un corazón reverente, limpio de la corrupción del mundo. Significa que sienta aborrecimiento al mundo. Apocalipsis 21:27. Segunda de Pedro 2:4. Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 16:15. Segunda de Pedro 1:4. Concluimos con la clase número 1 del libro de Santiago. Hasta luego.